Ya, ya me tomé mi break, mi descanso, así que vamos a volver. Aguante un poquito de nuevo, acuérdense, tengo que cambiar la flecha aquí, ya. Habíamos quedado aquí. Esto es la segunda parte de la clase de membrana plasmática, no es una clase distinta, ¿ya? Lo que pasa es que el programa que estoy manejando o no lo sé manejar bien o no sé, pero tengo que hacer otra grabación, ¿ya? Por eso hice este corte, esta otra parte de la clase. Ya, pero recuerda entonces que estamos viendo membrana plasmática y respecto a la membrana plasmática me interesaban dos cosas, que son los objetivos de esta clase. Que usted reconozca la estructura, o sea, qué es la membrana plasmática o cuáles son sus componentes moleculares, ¿ya? Que ya no le tenga miedo a la palabra molecular, por favor, ¿ya? Cuál es la estructura de la membrana plasmática y para qué sirve la membrana plasmática, ¿ya? Entonces ya queda claro de que la membrana plasmática está constituida, o cuáles son los componentes moleculares, son lípidos, proteínas y hidratos de carbono, perdón, hidratos de carbono. Vimos las funciones de los lípidos. Principalmente vimos dos. Vimos los fosfolípidos y el que aparece ahí específicamente el colesterol, ¿ya? Entonces el fosfolípido lo que hace es primero separar los ambientes, los fosfolípidos. Acuérdense que tiene una parte hidrofílica, que son las cabezas, y una parte hidrofóbica, que son las colas, ¿ya? Entonces acuérdese, su pieza era la célula, las paredes son las membranas plasmáticas, específicamente el fosfolípido es la estructura molecular que hace que se pueda mantener separados los ambientes que hay fuera y dentro de la célula. ¿El fosfolípido se mueve o no? Sí, eso le da fluidez a la membrana plasmática, se mueve. ¿Viste? Que sus tejidos no estén tan comprimidos, tan compactos. Ahora, ¿es bueno que se mueva y se mueva y se mueva? No, necesita cierta rigidez. Y esa rigidez que le entrega esa molécula pequeñita que está ahí entre medio de los fosfolípidos y que se llama colesterol. ¿Ya? Esta imagen ahí, bueno, la puse como les dije anteriormente, solo para que vaya pensando en que el colesterol no es malo. ¿Ya? El colesterol es súper útil en las membranas plasmáticas. Sin colesterol estaríamos todos muertos. Bien, vamos a las proteínas, porque de proteínas no hemos dicho nada. Primera cosa, hay dos tipos de proteínas en la membrana plasmática. Unas que se llaman periféricas o extrínsecas y otras que se denominan integrales o intrínsecas. ¿Ya? Entonces ahí, mire, ahí usted está viendo estas cosas que parecen como papas, ¿sí? Son como unas papas, mire. Pero acá ya hay dos tipos de proteína. Esta de aquí es un tipo de proteína y esta, mire, es otro. Esta es la que está atravesando la membrana. Por eso, mire, ahí está la membrana plasmática. Todo, bueno, todo esto es membrana plasmática. De hecho, ahí, mire, ¿qué serán esas cositas de ahí? Esos son los fosfolípidos, ¿sí? Que ya los vimos. Y esas cositas como amarillas, mire, el colesterol, que le está entregando cierta rigidez. Pero estamos viendo proteínas, mire. Esta proteína, vamos con esta, mire, esta proteína según usted será integral o periférica. Es integral. ¿Por qué? Porque está atravesando la membrana plasmática, ¿ya? Es íntegra. Está completamente metida aquí en la membrana plasmática, al igual que ella y ella. Pero ella, mire, fíjese que está solo en un lado de la membrana plasmática, está para un lado solamente. Y ellas se le denominan periféricas. Están a un lado, no la atraviesan. Esa es la gran diferencia entre una proteína periférica y una integral. La periférica se encuentra en uno de los lados de la membrana plasmática, en cambio la integral atraviesan a la membrana plasmática. ¿Ya? Aquí hay una imagen mucho más bonita, esquemática de la membrana plasmática. Fíjese, ahí se ven los fosfolípidos, ¿sí? Sus cabecitas, todas muy ordenaditas y las colas. Y entre medio, ¿cierto? Cada ciertos lugares, ahí dice, bueno, la molécula de colesterol. Mire, si una proteína está atravesando la membrana plasmática, ¿es integral o periférica? Integral, ¿ya? Y si no la atraviesa, está como anclada nomás, eso es una proteína periférica, ¿ya? Integral periférica. ¿Para qué sirven estas proteínas?
Bueno, tienen funciones completamente distintas a los fosfolípidos y al colesterol. Acuérdense que cada molécula tiene una función súper específica. Sirve para algo en específico, no sirve para otra cosa. ¿Ya? Entonces, mire, de acuerdo a la función, algunas proteínas son transportadoras. ¿Ya? Transportan cosas que están desde adentro de la célula hacia afuera. O al revés, cosas que están afuera de la célula permiten entrarlas. ¿Sí? Entonces, mire, hagamos, siguiendo la analogía de que su pieza es una célula, ¿qué parte de las paredes vendría siendo una proteína transportadora? Buena pregunta, ¿eh? La puerta podría ser una proteína transportadora, ¿o no? Claro, porque a través de la puerta usted sale, ¿sí? ¿La ventana podrá ser una proteína transportadora? Claro, sí. Entra y sale algo, ¿no? Sí. Puede entrar aire, puede entrar un gato, puede entrar su novio en la noche, escondido. Claro que puede ser una proteína transportadora a la ventana, analógicamente hablando, ¿ya? Para que tenga la idea. Otras proteínas, mire, actúan como receptores específicos. Y ahí dice, vamos a leer esto, mire. Por ejemplo, recepción de señales químicas, por ejemplo, hormonas, ¿ya? Usted sabe a lo mejor de que, por lo que vio en primero o segundo medio, me imagino, las hormonas viajan en la sangre, ¿ya? Ahora, ¿es esa la función de la hormona? ¿Andar viajando en la sangre? No, la sangre vendría siendo como una carretera, ¿no? Como un camino. Entonces las hormonas lo que hacen es viajar por la sangre, pero tienen que llegar a una célula para cumplir su función. ¿Y quién recibe a esta hormona? Algunas proteínas. ¿Sí? Imagínense que usted es una proteína, ahí de la membrana plasmática, está parada ahí en la reja y está esperando al cartero, ¿sí? El cartero es el que lleva el sobre, ¿cierto? Eso vendría siendo la hormona. Y ahí usted recibe, gracias, le dice el cartero, y entra la hormona hacia la célula, ¿ya? Eso es un receptor. Entonces, mire, es distinto. Uno dice que es transportador, transporta cosas, y el otro recibe cosas, ¿ya? Eh, y otras proteínas son súper importantes porque sirven para unir a dos células. Y nosotros ya sabemos de la primera clase de que si usted junta varias células con una finalidad en común, ¿qué está formando? Un tejido. Y si junta varios tejidos, un órgano. Y si junta varios órganos, por ejemplo, si usted junta el intestino delgado, intestino grueso, ahí entre comillas las tripas, si junta el estómago, el esófago, ¿qué está formando? Un sistema digestivo en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjese, ya tiene otra idea nueva de que cuando usted junta varias células, primero está formando un tejido, pero ¿quién es el encargado de unir a las células? Las proteínas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos de nuevo a esta imagen. Esta proteína puede ser una proteína que esté uniendo dos membranas plasmáticas de esta célula y acá de otra célula, ¿ya? Entonces pueden actuar como transportadores, como receptores y como sitios de unión, ¿ya? Las membranas plasmáticas están constituidas entonces principalmente por fosfolípidos. Indíqueme ahí el fosfolípido. Eso, fosfolípidos. ¿Qué es eso? Bueno, todo eso es un fosfolípido, pero ¿qué parte es esa? ¿Cabeza o cola? La cabeza. ¿Y la cabeza es hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofílica. ¿Y la cola? Ahí está la cola. Y es hidrofóbica, no está en contacto con el agua, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que acá arriba, por ejemplo, hay agua y acá abajo también hay agua. Dos medios distintos. ¿Dónde hay proteínas aquí? Indíqueme cuatro proteínas. ¿Dónde ve cuatro proteínas? Bueno, yo se las voy a indicar aquí todas. Una, dos, ahí hay otra, tres, cuatro, cinco, allá se ve otra, seis. Esto es esquemático por si acaso, ya no es que se vean así realmente, ya, son las proteínas. ¿Y el colesterol las veo, no? Podríamos decir, ¿esto es colesterol o no? Esto no, no es colesterol, esto es otra cosa. El colesterol, acuérdense, siempre está ahí entre los fosfolípidos, adentro, ¿ya? Como una molécula grasa, también es hidrofóbica, ¿ya? Y lo que son estas cosas entonces son carbohidratos. Los carbohidratos tienen otras funciones, ¿ya? Tienen otras funciones en relación, por ejemplo, a captar virus y bacterias. Hay algunas células de su cuerpo del sistema inmunológico que tienen carbohidratos que se encargan de captar virus, ¿sí? Y bacterias. Y usted va formando la defensa en relación a estas cosas que están aquí, a estos carbohidratos, ¿ya? Mire, esta proteína de acá,
Esto está muy bonita para explicar qué es, acuérdense cuáles eran las funciones de la membrana, de las proteínas, perdón. Actúan como transportadores, como receptores y como puntos de unión. Esta de aquí, mire, ¿qué cree usted que sería? ¿Qué tipo de función tendrá esta proteína? Mire, ¿será un transportador? ¿Será un receptor? ¿O será un punto de unión? Es una proteína transportadora. ¿Sí? Imagínense que aquí la flechita es una molécula de glucosa, por ejemplo. Ahí viene la glucosa viajando, viajando y ahí pasó por ahí al interior de la célula. Transportador. ¿Ya? Esta proteína, por ejemplo, podría ser un receptor. De nuevo, la flechita es una hormona y se unió ahí. Y después abajo, adentro de la célula, comienzan otros procesos químicos. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí está, por ejemplo, bueno, ahí ya ve la membrana plasmática, ¿cierto? Ahí están los fosfolípidos. Aquí no se ven colesteroles, bien. Está mala esta membrana. Y ahí lo que, bueno, ahí dice glicocálix, en realidad es todo este sistema que se encarga de captar distintos tipos de información que hay en el exterior, por ejemplo, virus, bacterias, toxinas, etcétera. ¿Ya? ¿Se acuerda de esto? Se lo mostré en la primera clase. Eh, Fíjese, ahí usted está viendo un virus. Y este virus sí tiene una cubierta de... es como una membrana plasmática el virus. Es una membrana plasmática que tiene ARN. Eso es un virus. No tiene la capacidad de reproducirse solo, por sí solo. Eh, no se considera un ser vivo porque no tiene un metabolismo, por el mismo tema de que no se puede reproducir solo. Es considerado un parásito porque necesita ingresar a otra célula para poder reproducirse. Por sí solo no puede. ¿Ya? Eh, entonces, mire, y por eso también está esta cosa de que tiene que lavarse las manos, porque el jabón lo que hace es romper estas moléculas de la membrana plasmática, entre comillas, que tiene este virus. Y fíjese, entonces esta membrana plasmática que posee receptores, mire, que se unen con los receptores de la membrana plasmática de una célula. Este no es el COVID, por si acaso, ya es un virus, un esquema de un virus, ¿no? De cómo funciona aproximadamente. Entonces acá hay receptores que están en la membrana. ¿Se acuerdan quiénes actúan como receptores? Mire, voy a volver atrás. Hay proteínas que actúan como receptores. Entonces estas proteínas captan esta información, la del virus. El virus entra, como Pedro por su casa, ¿sí? Es como cuando su hermano chico ingresa ahí a su pieza sin su permiso. ¿Usted se enoja tanto? Bueno, el virus ingresa nomás, suelta el ARN, ingresa al núcleo y modifica el ADN. Y al modificar el ADN, esta célula ya no sirve. Por lo tanto, mire, lo que hace este ARN que ya está modificado, sale nuevamente por gemación, eso significa gemación, que sale de aquí, ¿ya? Se acopla a la membrana plasmática y se transforma en un virión. Y ahí va a toda esa célula, después se va a otra, y etcétera, 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 ¿ya? Eh, entonces, mire aquí, usted ya tiene que empezar a tener un pensamiento crítico, ¿ya? La directora siempre habla del pensamiento crítico que tenemos que tener, la comunidad educativa en general. Yo aplico el pensamiento crítico a la ciencia y se aplica siempre en ciencia. Entonces, cuando usted lee estos titulares o las típicas cadenas de WhatsApp, ajo contra las infecciones virales. Ahí dice, mire, es considerado uno de los antibióticos y antivirales, ¿sí? De hecho, han dicho, han llegado varias cadenas que dicen de que el caldito de pollo hace bien para matar el virus del COVID. Entonces la pregunta cuando yo muestro esta imagen a ustedes, todo esto, todo esto, por ejemplo, ¿cómo explicaría de que el agüita calentita mata un virus? No tiene sentido, ¿cierto? Salvo que le empiece a hablar de mecanismos moleculares, podríamos empezar a hablar de algo, pero
que usted consuma ajo, por ejemplo, contra las infecciones virales, puede ser de que, no sé, no entiendo, no me he metido a leer más allá, porque cuando usted se mete a estas páginas tampoco le están diciendo el mecanismo molecular a través del cual funciona, ¿ya? Eso es pensamiento crítico. Otro de los objetivos de esta asignatura es que usted empiece a decir, esta cosa por lo menos es dudosa. Déjeme investigar un poco más, debería decir usted, y vamos a ver si le creo o no. ¿Ya? Entonces tenga cuidado con la información. La información es muy poderosa. Y yo quiero formarlo a ustedes con este pensamiento científico, un pensamiento crítico. Ese es el objetivo, bueno, el objetivo que tengo yo y la asignatura, y por eso me gusta dictarla, lo que he podido dictarla en realidad. ¿Ya? Entonces, mire, ese era uno de los objetivos, identificar los componentes de la membrana plasmática y la función en realidad. ¿Ya? Los componentes ya lo sabe, ¿o no? ¿Sí? Los componentes de la membrana plasmática son fosfolípidos, colesterol, que son tipos de lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Sí? Y sabe más encima las funciones que tiene cada una. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta como para terminar, para hacer el cierre de esta clase. La membrana plasmática es una especie de compartimiento que separa el interior del exterior de la célula. Mi pregunta es, ¿esta membrana plasmática es herméticamente cerrada? ¿No permite el paso de nada hacia ningún lado? ¿La célula está completamente aislada o permite el paso de elementos? Ahí yo le voy a pedir que pare un poquito o vuelva atrás y escuche la pregunta que le hice. Y la respuesta es no, no es herméticamente cerrada, o sea, no está aislada. Recuerde que una de las estructuras de la membrana plasmática, que son las proteínas, sirven como transportadores. ¿Ya? Acuérdense, la membrana plasmática tiene verdaderas puertas que permiten el ingreso y salida de ciertos elementos. Permite incluso el ingreso de bacterias para poderlas fagocitar, o sea, para poder destruir a las bacterias. Obviamente necesitan nutrientes como la glucosa, por ejemplo. La célula necesita esos tipos de nutrientes. Agua necesita claramente. Si su célula no tiene agua, se deshidrata, por lo tanto muere. ¿Ya? Acuérdense que el citoplasma, el 70% es agua. Entonces, claramente hay una comunicación constante entre el interior de la célula y el exterior. ¿Ya? La membrana plasmática se mueve, claro que se mueve, gracias a la presencia del fosfolípido. Ahora, ¿se mueve para todos lados y nadie la controla? Sí, hay alguien que la controla, es el colesterol, acuérdense. Colesterol aquí es su padre, su madre o su tutor, no sé, el que esté ahí parado, diciéndole, no, tú para esto tiene que ser más derechito, ¿ya? No te muevas tanto, dice el colesterol, ¿ok? Si yo le pregunto, ¿cuál es la molécula encargada de recibir, no, de actuar como receptor, por ejemplo, de hormonas? ¿Será el fosfolípido? ¿Será el colesterol? ¿O será la proteína? Hay algunas proteínas que actúan como receptores de hormonas. Si yo le pregunto, ¿cuál de los componentes de la membrana plasmática se encarga de unir a una célula con otra? ¿Será el fosfolípido, el colesterol? ¿Será las proteínas? De nuevo son las proteínas. ¿Ven que son importantes las proteínas? ¿Ya? Entonces ahora ya sabe lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Es una serie de estructuras que se encargan de delimitar a las células. Esa es la membrana plasmática. Son varias moléculas, ¿ya? Que se encargan de limitar o darle límites a la célula, perdón, ¿ya? Protege a la célula, ¿sí? Sin membrana plasmática se le escapan todo, primero todo el agua, todos sus organelos y ya no hay nada que hacer ahí, ¿ya? Entonces, es una estructura que se encarga de proteger a la célula. El concepto de hidrofóbico, hidro, ¿qué significaba? Agua, fóbico, miedo. Entonces, ¿quién era hidrofóbico aquí? Las colas de los fosfolípidos y el colesterol también. ¿Qué era hidrofílico? Que siente atracción por el agua, ¿ya? Fosfolípido, bueno, el fosfolípido es un tipo de lípido y el colesterol también es un tipo de lípido que ya hemos hablado, creo que lo suficiente como para tener una base.
Y ahí le muestro de nuevo la imagen tridimensional de una membrana plasmática. Esa va a ser la actividad que le voy a pedir, ¿ya? Que la haga en su cuaderno. Dibuje una membrana plasmática con los fosfolípidos, con el colesterol y las proteínas. Dibuje proteínas integrales y periféricas, ¿ya? Y dibuje también unos carbohidratos ahí captando un virus. Y hemos terminado por hoy. Voy a mandarles también ahí la página del liceo, que ya sabe cuál es, junto con esta presentación, una guía para que la resuelva, ¿ya? Va a estar esta presentación. Esta presentación también va a estar en formato escrito, ¿ya? Para aquellos que no tengan acceso a internet, va a estar esta presentación en formato escrito. Y además viene la guía. Pues le voy a poner guía para resolver, guía de preguntas para resolver, algo así le voy a poner. Y ahí van a venir preguntas, ¿ya? Y esas preguntas son en relación a esta clase en realidad de membrana plasmática. ¿Ok? Cualquier duda entonces a mi correo. Que tengan un bonito día.